Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versos 19 y 20 de los Hechos de los Apóstoles: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice más o menos igual cuando el texto se lee diciendo: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados, pero luego dice: y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Es decir, en lugar de la palabra conviértanse, utiliza el término vuelvan a Dios. Bueno, estos dos términos combinados son los elementos a través de los cuales nosotros podemos tener un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesucristo. Si seguimos leyendo el pasaje, notan ustedes que el pasaje dice que de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, de alegría, de gozo, y Él enviará nuevamente a Jesús designado para ustedes. Enviará al Señor, Él envía a Jesucristo que antes los fue anunciado. En otras palabras, para que Jesucristo pueda estar en nuestros corazones, nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Lo leo de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, el resultado, dice el pasaje, es que nuestros pecados son borrados y que vienen tiempos de alivio, de gozo a nuestra vida, y Cristo es enviado a nuestro ser, a nuestro corazón, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender de qué está hablando la Biblia cuando habla de arrepentirse y convertirse. Me acuerdo que cuando yo era un niño, oía hablar en forma despectiva acerca de los evangélicos, a quienes se les llamaba los convertidos. Pero se les llamaba de esa manera, no en una forma elogiosa ni ponderando el hecho de que ellos eran personas diferentes, sino se les llamaba de esa forma en una forma burlona: los convertidos. Bueno, qué interesante, ¿no? Es la Biblia misma la que dice que nosotros debemos ser los convertidos, es decir, que debemos de convertirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Pero qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros hemos pecado contra Dios. El arrepentimiento empieza en un reconocimiento de que hemos pecado contra Dios. Continúa con un pesar de haber pecado contra Dios, y sigue con una determinación de querer cambiar. Entonces el arrepentimiento implica ese reconocimiento de pecado que mucha gente no entiende, y yo creo que solamente a través de la luz del Espíritu Santo podemos entender eso. Mucha gente dice: bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Yo he mencionado eso otras veces, porque la gente cree que cuando escucha la palabra arrepentimiento, le estamos diciendo que él ha cometido un crimen, que ha matado a alguien, o que ha robado un banco, que ha hecho un acto violento contra la sociedad. Y no se trata de eso. El pecado no se trata de una violación de las leyes sociales o políticas de una nación. No es de eso que se trata. El pecado tiene que ver con Dios, y la peor forma de pecado es vivir una vida que no toma en cuenta a Dios. Y la mayoría de la gente vive como si Dios no existiera. La mayoría de la gente vive un estilo de vida que en nada toma en cuenta a Dios. Son, desde ese punto de vista, ateos funcionales. Es decir, creen en Dios, pero realmente sus vidas no tienen nada que ver con esa creencia. Dice la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, escuche bien lo que dice la Escritura, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Note el énfasis del pasaje: profesan conocer a Dios, es decir, dicen
que conocen a Dios, pero con sus hechos en realidad lo niegan. Esa es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente habla de que cree en Dios. La mayoría de la gente dice que cree en Dios. Y mucha de esa gente afirma estar vinculado con alguna iglesia, por lo general la iglesia popular, la iglesia más conocida dentro del mundo latinoamericano, el mundo hispano, y dicen, bueno, sí, yo creo en Dios y voy a la iglesia, asisto a los oficios religiosos, etc. Pero la realidad es que Dios no está en ninguno de sus pensamientos, Dios no está en ninguna de sus palabras, Dios no está en ninguno de sus actos, Dios no está en ninguno de sus decisiones, ninguna de sus decisiones. Viven como si Dios no existiera. Bueno, regresamos al pasaje original. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, sus pecados, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué tengo que arrepentirme? De eso, de esa vida que no toma en cuenta a Dios. ¿De qué tengo que arrepentirme? De esa vida que vive como si Dios no existiera. ¿De qué tengo que arrepentirme? De esa vida que de ninguna manera vive para Dios. Con tu palabra dices creer en Dios, pero Dios no está en ninguno de tus actos, de tus pensamientos, ni de tus hechos. Por lo tanto, recuerda lo que dice la Biblia en este pasaje. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Regresaremos sobre este versículo una vez más. Mientras tanto, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.